Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de geometría, bueno, concretamente de triángulos o de cómo resolver problemas relacionados con triángulos. Bueno, hoy nos vamos a centrar principalmente en tres o cuatro conceptos básicos que podríamos llamar teoría. No hace falta mucha teoría. En este tipo de problemas lo que hace falta es tener, digamos, práctica en resolver rompecabezas, porque vais a ver que estos problemas tienen más que ver con resolver un puzzle que con saber unas matemáticas muy desarrolladas. Bueno, eh, vamos a centrarnos en esos tres o cuatro conocimientos básicos que necesitáis. Lo primero, eh, el concepto triángulo, supongo que ya lo tendréis claro. Un triángulo es un polígono de tres lados. Aquí tendríamos uno, por ejemplo, marcado por los puntos A, B y C. Características de estos triángulos. Bueno, este en especial que tenéis en la imagen es lo que se llama un triángulo rectángulo. ¿Qué tiene de especial un triángulo rectángulo? Que uno de los ángulos, este en concreto, es de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, es lo que llamamos hipotenusa, es decir, este sería el ángulo recto, esta sería la hipotenusa y los otros dos lados serían llamados catetos. Dicho esto, otro comentario sobre la notación. En los ángulos se suelen marcar, se suelen nombrar utilizando el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, y los lados con el alfabeto latino, A, B, C. Es bastante corriente que si los lados son A, B y C, los ángulos sean, es decir, siguen el mismo orden, pero estén enfrentados. Es decir, el lado opuesto al ángulo alfa suele ser el lado A. El lado opuesto al ángulo beta suele ser el lado B. Y el lado, si hubiese un ángulo gamma, pues el lado opuesto sería el C. Tener esto en cuenta porque algunos autores, al redactar los ejercicios, dan por supuesto que todo el mundo lo entiende así. Así que en caso de duda, considerar eso. Bueno, algunas propiedades que necesitéis saber de los ángulos. Lo primero, la suma de los tres ángulos internos, es decir, este ángulo y este ángulo, siempre va a dar 180, es decir, alfa, beta y este de aquí, sumados, dan 180. Es importante eso porque en muchos problemas vais a ver que aparece un triángulo rectángulo y os dan uno de los ángulos. Si os dan uno de los ángulos y sabéis que el otro es de 90 grados, este de aquí lo podéis hallar restando fácilmente. Acordaos de eso. Luego, otra cosa a tener también en cuenta es que hay unas proporciones llamadas seno, coseno y tangente que son características de cada ángulo. Para que os aclaréis sobre el concepto, imaginaros por ejemplo el ángulo A. Bueno, hay una proporción que llamamos el ángulo alfa. Seno de alfa sería, en este caso, el valor del cateto opuesto, es decir, A, partido por la hipotenusa, C. Siempre vale lo mismo independientemente de lo grande que sea el triángulo. Lo que importa es el valor del ángulo. En el caso del B, de beta, el seno sería B partido por la hipotenusa, C. Bueno, eso sería el seno. El coseno sería lo mismo, pero utilizando el lado contiguo, es decir, el coseno de alfa sería B partido por C, el coseno de beta sería A partido por C. Y luego hay otra proporción que se llama tangente, que la podemos obtener de dos maneras. La podemos obtener como cociente entre el seno y el coseno, o entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Es decir, en este caso, la tangente de alfa sería seno de alfa partido por coseno de alfa, o también A partido por B. En el caso de la tangente de beta, lo podemos hallar como B partido por A. Con estas proporciones
ocurre una cosa, si nos dan, tenemos de un triángulo uno de los lados, el A, el B o el C, el que sea, y uno de los ángulos, que no sea este, porque este sí ya lo sabemos, 90 grados, es decir, nos dan alfa o beta, bueno, pues con ese ángulo, además de hallar el ángulo que nos falta, podemos hallar los valores de los tres lados. Bueno, si nos dan uno, podemos hallar los otros dos. ¿Cómo? Pues aplicando los valores de seno, coseno y tangente. Un detalle a tener en cuenta. A ver, cuando echéis cuentas con la calculadora, tener en cuenta un pequeño detalle. Las calculadoras actuales utilizan eh, tres formas de indicar los ángulos. En física, lo más normal, o sea, en el sistema internacional, por ejemplo, es utilizar, expresar un ángulo en radianes. Pero en geometría, en matemáticas, es bastante corriente utilizar un sistema sexagesimal en el que una circunferencia tiene 360 grados. Hay también un sistema poco utilizado que divide la circunferencia en 400 grados. Y resulta que las calculadoras tienen todos esos tres sistemas. Tenemos que asegurarnos, antes de echar cuenta, de saber en qué sistema estamos trabajando. Es decir, tendremos que revisar la configuración de la calculadora. Si vuestra calculadora se parece a esta, fijaros, si aquí aparece una D pequeña, entonces estáis en el sistema sexagesimal que divide la circunferencia en 360 grados, que es el sistema que nosotros vamos a utilizar. Si tenéis dudas, podéis probar una cosa, podéis hallar el seno de un ángulo que conozcáis. Por ejemplo, el seno de 90 será 1. Pues vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcularía un seno? Bueno, fijaros, aquí tenéis tres teclas que sirven para calcular senos, cosenos y tangentes. Bueno, pues voy a calcular el seno de 90, por ejemplo. Le doy aquí, seno, y ahora escribo aquí 90. El seno de 90 es 1. Si estoy en el sistema correcto, dará 1 como resultado. Correcto. ¿Qué ocurriría si estuviésemos en otro sistema? Bueno, veamos. Lo voy a cambiar. Sin explicar cómo. Por ejemplo, ya lo he cambiado. He puesto otro sistema y en el que ahora la circunferencia no mide 360 grados, sino 400. Lo podéis ver porque aquí ahora ya no hay una D, sino una pequeña G. Pero bueno, apenas se ve. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, probemos a calcular un valor conocido. Seno de 90. Si estuviese en el sistema que hemos visto antes, debería dar 1, pero como lo hemos cambiado, pues ya no da 1. Si, esto conviene, que si no estoy seguro, que hagáis la prueba para aseguraros de que en qué sistema está. En el caso de que os den resultados extraños, de que pongamos seno de 90, no de 1, por ejemplo, y queréis poner el sistema sexagesimal, el que las circunferencias son 360 grados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en la mayoría de las calculadoras se puede hacer de la siguiente manera. Le dais dos veces a la tecla Mode. Dos, porque si le dais a una, aparece esto. Si le dais dos, aparece esto. Y ahora le dais, pulsáis 1. Entonces le dais aquí y ya está. El seno de 90 vuelve a ser 1. Vale, correcto. Bueno, entonces hemos visto eso, que está las funciones seno, coseno, tangente. Hemos visto cómo se suele hacer la notación de los ángulos. Hemos dicho que la suma de alfa, beta y este ángulo mide 180, los ángulos internos. Y otro detalle importante que puede ser útil de vez en cuando, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo,
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en este caso, por ejemplo, C lo podríamos hallar como la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, pues con todos estos datos ya se pueden resolver problemas de resolución de triángulos, algunos al menos. Eso sí, lo que hace falta a partir de aquí es ingenio y práctica. Ya sabéis que esto es como todo. Cuanto más problemas podáis hacer, pues mejor. Vale, hasta otro vídeo.